Hola, Carol, ¿me escuchas? Sí, doctor. Sí, doctor, se le escucha. Muy bien. Entonces vamos a empezar con la... Bien. Vamos a desarrollar hoy día el tema de complicaciones quirúrgicas en general o complicaciones de la cirugía, ¿no? A lo que más nos vamos a dedicar. Y en segundo lugar, en la siguiente clase, lo que es patología congénita de la mama. Algo de lo que es anatomía, fisiología y la patología congénita. Bien, las complicaciones quirúrgicas se van a presentar en cualquier procedimiento que el equipo quirúrgico vaya a realizar. Ahí siempre hay un potencial de complicación. Si se sobreentiende que somos seres humanos los que estamos trabajando, no somos dioses. Pero en lo posible siempre tratamos de hacer las cosas bien, y esa es la razón de nuestra formación en lo que es la residencia y luego al continuar desarrollando la especialidad. Desde el momento en que las personas que se ponen estos guantes para desarrollar la cirugía, es factible que se puedan presentar complicaciones. Desde lo que es el orden, en lo que es la instrumentación, que aquí en Perú lo hace la enfermera instrumentista, el procedimiento de lavado de manos, que es bien importante para cualquier procedimiento quirúrgico, un buen calzado de guantes, un buen lavado de manos y una buena instrumentación van a llevar un potencial de disminución en la posibilidad de complicaciones quirúrgicas. Si a esto le sumamos una sala quirúrgica adecuada, limpia, con buen sistema de ventilación y de aireación, que ustedes ya la conocen, pues va a ser mejor. Cada especialidad, lógicamente, va a tener sus propias complicaciones. Si, por ejemplo, tenemos lo que es la endoscopía digestiva, que podemos desarrollar al hacer pues, un procedimiento endoscópico, también puede haber una complicación, una hemorragia, por ejemplo, ¿no? Estas podrían ser complicaciones de la cirugía ocular oftalmológica, en la cual pueden haber pues, diferentes problemas, ¿no? Fuga del cuerpo posterior, sangrado en el cuerpo anterior, inotrauma, luxación vítrea, desinserción sonular, rotura del cuerpo anterior, etc. Más o menos como una idea de que siempre puede haber complicaciones en cualquier especialidad. Las complicaciones de la cirugía más o menos tratamos de definirlas en varios aspectos. Entre lo que es el periodo de la cirugía, es decir, las intraoperatorias, las posoperatorias inmediatas, las posoperatorias mediatas y las tardías. Podríamos agregar aquí que hay pacientes de que de por sí ya vienen con alguna complicación preoperatoria. Otra patología puede ser una insuficiencia renal o un paciente con una neumopatía aguda y que tiene que operarse, ¿no? Porque no se puede esperar a que se solucione el problema de la neumopatía. Es decir, ya vienen con sus pequeñas complicaciones médicas o incluso quirúrgicas también, ¿no? Un hematoma, por ejemplo, un problema de una caída en neurocirugía, un hematoma subdural, ya viene pues con su problema de complicación. Desde el punto de vista etiológico también podríamos dividir a las complicaciones como secundarias a la enfermedad primaria, secundarias al procedimiento quirúrgico propiamente dicho y secundaria a otros factores no relacionados, que ya tienen que ver con la instrumentación y otras cosas más, ¿no? Básicamente. Complicaciones quirúrgicas también se pueden clasificar en médicas, quirúrgicas propiamente dichas y mixtas. Las complicaciones quirúrgicas, es decir, de lo que es la propia cirugía, van a ser también dependientes de la herida propiamente dicha, es cuando se hacen incisiones, de la termorregulación, complicaciones respiratorias, cardíacas, renales, metabólicas, gastrointestinales, hepatobiliares, neurológicas y en lo que significa oído, nariz, garganta.
cualquiera de estas complicaciones de acuerdo al lugar donde se presente. En lo que es la herida operatoria, la primera de las complicaciones en relación ya al postquirúrgico, ¿no? Tenemos la dehiscencia de la herida con el famoso hematoma, el seroma, la infección de la herida operatoria, que es una de las principales, vamos a verla luego más ampliamente, heridas crónicas o que no cicatrizan, las queloides, y las hernias incisionales, que ya son complicaciones más tardías de la cirugía, pero que también tienen que ver con la herida, una mala cicatrización. Cualquier parte del organismo que estemos trabajando, pues puede presentar alguna complicación, ¿no? La dehiscencia de la herida, ¿en qué va a consistir? Que la herida propiamente que se ha suturado ya, pues va a fallar esta, se va a abrir, se establece lo que se llama una dehiscencia, que puede ser debido a una falla en la técnica, propiamente dicha, el material que se haya utilizado no haya sido adecuado, edad avanzada del paciente, una tensión y presión elevada, por ejemplo, de la cavidad abdominal, pacientes con ascitis, por ejemplo. Temblor, jóvenes. Parece que ha sido ruido nomás, ¿no? Bueno, felizmente ha sido ruido. No ha movido la computadora. Enfermedades concomitantes que también pueden tener los pacientes, lógicamente, tienen que ver con la dehiscencia de la herida, la desnutrición o el cáncer en pacientes que tengan este factor en contra. Medicamentos como la dexametasona o los corticoides, por ejemplo, que tienen mal efecto en la cicatrización. Y algunos son medicamentos que se utilizan como inmunosupresores también. También son factores causales de dehiscencia de la herida. Y las complicaciones propiamente en la herida misma, ¿no? Una mala técnica, la infección por un material contaminado, porque no se guardó las medidas de asepsia, etcétera, etcétera. Algunos ejemplos de lo que es heridas grandes. En este caso es una gangrena de Fournier, ¿no? Que están observando, que a ustedes la conocen, como una forma de cicatrización bien difícil. La dehiscencia de la herida va a dar lugar a un cuadro clínico característico. Cuando se trata de, por ejemplo, en extremidades, simplemente se va a observar, ¿no? La herida se ha abierto, pues punto. Ya el diagnóstico es sencillo. Pero en abdomen, por ejemplo, suele ocurrir un drenaje de tipo cero sanguinolento, que algunos le llaman como rojo ladrillo o pasta de anchoas, que también le llaman, ¿no? Y que cuando uno lo observa en una herida que está teóricamente con los puntos allí, pero hay este drenaje color rojo ladrillo, decimos, hoy pasamos la visita y decimos, pásame un bisturí o una tijera, un equipo de curación. Abrimos un poquito la herida y metemos el dedo, dehiscencia, evisceración. Primero, segundo, tercer grado, bueno, eso lo veremos en la tercera fase. Pero que se caracterizó por un drenaje cero sanguinolento, que es el que nos avisa, ¿no? El tratamiento, lógicamente, de la dehiscencia va a ser la apertura, una buena apertura, la cura quirúrgica. Si es que la dehiscencia es muy parcial, se hace un cierre, y si es que es una dehiscencia completa de la herida, pues se hará una cura quirúrgica amplia y un cierre total de la pared con puntos de retención en U, o lo que le llamamos nosotros puntos capitones, con un cierre en masa de toda la pared. Cuando han hecho puntos en pared también ya han hecho esta parte, ¿no? Lógicamente hay que dar antibióticos porque de sí o sí esa herida va a estar infectada. Utilizar una faja reforzadora para ayudar a que no se produzca nuevamente una dehiscencia y favorecer el cierre de la herida. Y las medidas de prevención, que lógicamente, ¿no? Que no puje, que esté tranquilo, que no levante pesos, etcétera, etcétera. El hematoma, que más o menos tiene la misma característica, se va a producir porque la hemostasia
es inadecuado o porque el paciente puede tener alteración en la coagulopatía. Y el cuadro clínico se va a caracterizar porque hay edema, dolor, un drenaje oscuro y que puede ser variable según la localización. Cuando hicimos, por ejemplo, hipertiroidismo, ¿se acuerdan? Hablamos de que la principal complicación y la más común era el sangrado postoperatorio. Y que les comenté que en mi experiencia había tenido como unos 4 o 5 casos que habíamos tenido que subir al piso por llamado urgente de la enfermera, que el paciente o la paciente no podía respirar, y tuvimos con una tijera o bisturí o lo que hubiera, con lo que se pudiera cortar los puntos, aperturar la herida, evacuar el hematoma, colocar gasas limpias o compresas y llevarlo al paciente hacia sala de operaciones nuevamente, ¿no? Mientras llamamos al equipo de cabeza y cuello para que vengan a realizar su procedimiento. El tratamiento lógicamente va a ser cuando hay este hematoma, la inmovilización de la zona que haya tenido el hematoma, una compresión también, y si se puede hacer un drenaje también, ¿no? En los hematomas que son algo tardíos, solemos, cuando la sangre, el hematoma ya se ha vuelto agüita, le llamamos nosotros, ¿no? Le decimos nosotros a los pacientes, ¿sabes? Tienen un hematoma, si le decimos no, hay que esperar que todavía madure este hematoma. ¿Qué significa que madure el hematoma? Que de ser un coágulo duro se vuelve un líquido sanguinolento, es cierto, y que después lo podemos evacuar simplemente con punción, con una aguja gruesa o un CAT, un menocat, con una jeringa adecuada, pues de 10, de 20 o 50, lo que sea el tipo de hematoma, pues procedemos a la aspiración. Muchas veces hemos solucionado hematomas de estas características. Y la prevención será, lógicamente, en pacientes que reciben, que se llama medicación anticoagulante, pues hay que suspender. Hablando de la aspirina, por ejemplo. Se dice que entre los pacientes que toman aspirina por cualquier problema cardiópata, que el cardiólogo les indicó, pues hay que suspender un promedio de 10 días, 7 a 10 días es lo que dice la teoría, ¿no? Suspender, por ejemplo, la aspirina, así sea la cardioaspirina o aspirina de 85 miligramos, igualito. Cuando se opera un paciente teniendo anticoagulantes, la aspirina, por ejemplo, y se hace la cirugía, pues es un sangradito que nadie lo para. Y se corre el riesgo, pues, que el paciente se desangre. Lógicamente, no correr ese riesgo en lo posible, ¿no? Cuando se trata de otro tipo de anticoagulantes, la warfarina, por ejemplo, puede ser suspendida en el momento del día anterior y reemplazada de repente por heparina o otros luego de la cirugía, ¿no? Y el uso de drenajes adecuados, como les dije, una hemostasia cuidadosa en el procedimiento quirúrgico para evitar ese problema de los hematomas. El seroma, que tiene más o menos también la misma etiología, solamente que en este caso no van a ser vasos sanguíneos, sino van a ser vasos linfáticos los que se producen. En cualquier sitio pues hay un sistema linfático, como ustedes saben, ¿no? Tenemos el sistema arterial, el venoso y el linfático. A predominio en los miembros inferiores, superiores también hay, a nivel del cuello, axila y bastante, en las mamas ni se diga, y en el abdomen, en la pared también. Y básicamente esta lesión de los vasos linfáticos con acumulación de suero y linfa va a producir es un tumor líquido, pero que no es sangre, no es infección tampoco, es contenido cero sanguinolento, ceros o más que todo, de contenido de los vasos linfáticos. Esto va a producir también dolor, edema, que puede ser temprano o puede ser tardío. Y el tratamiento, si es un seroma nada más, se dice que es más adecuado hacer una aspiración, como les mencioné, igual que en el hematoma, con técnica estéril y un vendaje compresivo. La prevención del seroma, lógicamente, será si ya yo tengo la precaución de que va a haber un seroma, por ejemplo, cuando opero, por ejemplo, una eventración o una eventración grande, en la cual uso malla inclusive, tengo que usar drenajes adecuados tipo Hemovag y que van a prevenir tanto un seroma como un hematoma. Y también disminuye el potencial de infección, ¿no? Entonces, el Hemovag. Acá tenemos un hematoma, por ejemplo, ¿no? Un paciente que tiene un hematoma en la zona periumbilical. Bueno, no sabemos si es que es un hematoma periumbilical de una pancreatitis, ¿no? O es un postraumático.
Y en la parte inferior derecha, un hematoma de rodilla, ¿no? Una contusión generalmente que predispone a un derrame, un hematoma o un seroma, pero hay una complicación en la rodilla. Las infecciones de las heridas se toman como parámetro para medir la calidad de un hospital. Se dice que un hospital que tenga el menor potencial de infección de herida operatoria es un buen hospital. Pero si este hospital tiene un alto porcentaje de infecciones de heridas operatorias, pues es un mal hospital. Y hablando de servicios, ¿no? Por ejemplo, el servicio de traumatología o el servicio de cirugía general o cabeza y cuello. Hablándose de lo que es heridas, ¿no? O sea, las heridas limpias, pues no tienen por qué dar, pues, problemas de infección de herida. Pero las heridas tipo B, que ya son limpias o limpias contaminadas, o las contaminadas tipo D, por ejemplo, ya pues se sobreentiende que el potencial pues va a ser alto en relación a una posibilidad de infección de herida operatoria. Se dice que el 38% de infecciones nosocomiales pueden tener lugar a infección de herida operatoria, es casi el 30% más, ¿no? Contaminación microbiana por flora endógena de la piel, de las mucosas o vísceras huecas, o por el material de sutura que se puede emplear. También puede haber una siembra a partir de un foco infeccioso distante. Por eso es que cuando se opera, se hace lo que se llama una desfocalización de un proceso primario y recién se opera. En la cirugía traumatológica, por ejemplo, para hacer un implante de prótesis, el paciente debe estar limpio de cualquier foco, inclusive dental. Por eso que es común que estos pacientes sean interconsultados a medicina, odontología, a cirugía, para ver si hay algún otro foco por allí. Fuentes exógenas también tienen que ver, bueno, todo lo que tiene que ver con que no se guarden las medidas adecuadas en la cirugía. El tiempo de cirugía, se sabe que a mayor tiempo de cirugía, ya dijeron sus compañeras en la clase, va a haber mayor potencial de infección. El déficit nutricional, que habíamos dicho que también tiene que ver en la deficiencia de heridas, también tiene que ver en la infección. Deficiencia inmunitaria o factores o medicamentos que disminuyan el potencial inmunitario, pacientes diabéticos o con insuficiencia renal crónica también tienen que ver. La edad, pacientes de mayor edad también tienen mayor potencial, obesos o pacientes que tengan el hábito de fumar, el uso de corticoides, como ya dijimos hace un momento, o pacientes que hayan recibido transfusiones constantes. Una herida, una incisión típica McBurney, transversal, punto McBurney, y que lógicamente se infectó de herida, ¿no? Lógicamente una infección aparentemente solamente superficial, ¿no? Parcial. De igual manera, solamente que aquí ya un poco más grande, seguramente que se trató de una peritonitis o algo así, pues una incisión transversal con puntos que se dieron ya solamente de aproximación, pero que se dejó parcialmente abierta, ¿no? Con la intención de curar, lógicamente. Eso para no dejarla completamente abierta la herida. Estas son las famosas bolsas de Bogotá, que en casos de pancreatitis, por ejemplo, y que pacientes que se operan constantemente, nosotros teníamos digamos, este protocolo de manejo con estas bolsas de Bogotá, pero observamos de que todos los pacientes que usábamos bolsas de Bogotá tenían mala evolución. Casi todos se reoperaban 2, 3, 4 veces, se reinfectaban con infecciones cada vez más agresivas, a la falla multisistémica, y al final el paciente fallecía. De un tiempo a esta parte, antes de la pandemia, prohibimos el uso de la bolsa de Bogotá en nuestro servicio. Hablo del Hospital Nacional Casa de Salud, porque nuestra experiencia fue pésima, mala. Preferimos dejar un sistema de aspiración que también nos llegó y que lógicamente tenía mejores resultados, ¿no? Los pacientes iban mucho mejor. Hablando del cuadro clínico de lo que es la infección de herida operatoria, se acuerdan de Celso, ¿no? Ya hemos hablado de rubor, calor, dolor, tumor y capacidad funcional. Se presenta característicamente la infección entre el tercero al quinto día del posoperatorio. Siempre por eso mejor cuando se sospecha que una herida tipo CD, que ya se sospecha o se sabe que se va a infectar, mejor es dejarla abierta. Mejor
para limpiar, curar todos los días hasta que la herida esté limpia y se hace un cierre diferido por tercera intención que se llama, ¿no? La evacuación de absceso, en todo caso, cuando hay, con una apertura total o parcial, yo prefiero hacerla total, que quede limpia la herida. Así a veces le decimos al residente o interno, abre toda la herida. No, todo, pero solo le voy a abrir un pedacito, solo está infinito, abre toda la herida, limpia bien, que esté limpia la herida. 3, 4, 5 días y ya la herida está limpiecita para volverla a frotar. Disminuimos tiempo operatorio, disminuimos morbilidad en el paciente, ¿no? Lógicamente hay que tomar siempre de la pus que sale un examen gran y un cultivo para poder dirigir el tratamiento antibiótico ya más dirigido. Cuando no se sabe, se hace una antibiótico terapia de cobertura amplia en asociación, que siempre incluya medicamentos para los anaerobios, sea metronidazol, clindamicina. Y básicamente el cultivo es el que nos va a dar la pauta de qué vamos a usar, ¿no? Prevención, profilaxia antibiótica. Ya hemos hablado de eso cuando hemos hablado de antibióticos y profilaxia, en el seminario también. Métodos de preparación de los diferentes órganos del cuerpo que se vayan a operar. Hablamos, por ejemplo, de colon. Cuando se va a operar, pues hay que prepararlo muy bien, ¿no? Soluciones que sean por vía oral para que el paciente tome 2, 3, 4, 5 litros. Normalmente se da 1 litro por cada 10 kilos de peso. Es decir, para un paciente de 70 kilos, 7 litros va a tener que tomar. Sea cloruro de sodio o estos preparados, Noliteli, por ejemplo, ¿no? Que permiten una buena limpieza y preparación del colon para la cirugía. No es igual operar un colon limpio que operar un colon mal preparado. Y el riesgo de dehiscencia de la anastomosis, por ejemplo, cuando se hace, o de infección de herida operatoria, también es mayor, pues lógicamente, ¿no? En pacientes con colon no preparado. Guardar siempre los principios de asepsia y antisepsia. Una buena técnica quirúrgica, un cierre diferido de las heridas que sean potencialmente ya contaminadas, CD, y las heridas crónicas o que no cicatrizan, que ya son una cosa ya peculiar de cada paciente, ¿no? A veces este es un factor hereditario. También pueden haber complicaciones de la termorregulación, esto más bien ya muchas veces en el intraoperatorio, como la hipotermia, la fiebre postoperatoria y la hipertermia maligna. De estos, la hipotermia, por ejemplo, se va a producir por diversos mecanismos por los cuales pierde el calor la persona en la cirugía. Radiación, conducción, evaporación, respiración, convección. Y por factores de alteración de la termorregulación también. ¿Cuándo se considera hipotermia? Cuando la temperatura del paciente está por menor de 35 grados centígrados. La enfermera circulante o bien el médico anestesiólogo pues encuentra frío al pacientito, no le toma temperatura y encuentra pues esto, ¿no? una hipotermia. ¿Por qué se produce una alteración neurológica, cardíaca, renal, hepática de la coagulación y del equilibrio ácido básico? El tratamiento lógicamente será un recalentamiento activo. En lo que significa a los niñitos, por ejemplo, lactantes o recién nacidos que se operan, muchas veces hay que utilizar bolsas de agua caliente o su misma cuna, que tiene de por sí ya un factor de calentamiento y una temperatura adecuada. Y si es en la sala de operaciones, puedes colocar que se llamen estas mismas vendas o de algodón calentadas previamente en bolsitas y también bolsitas de agua caliente, ¿no? Pero sin quemar al niñito, lógicamente. Y cuando se produce la hipotermia, pues la indicación es un recalentamiento activo. Esto como una variante nada más, ¿no? Solo como anécdota, pues en Rusia o en Estados Unidos, por ejemplo, en zonas, en Canadá, zonas que son atrapadas de repente por el calor, por el frío, lógicamente entran en una hipotermia tremenda y pues el recalentamiento tiene que ser muy adecuado, ¿no? Para que el paciente se restablezca. No hablamos de la momia Juanita, por ejemplo, que ya fue pues mucho tiempo, ya no se podía. Bien. La fiebre postoperatoria, por el contrario, se va a presentar por diferentes mecanismos. Por factores propios de la herida propiamente, complicaciones de infección de la herida operatoria o en pacientes que ya se operan con una peritonitis, por ejemplo,
ya van a tener una fiebre preoperatoria y que indudablemente en el postoperatorio van a mantenerla. Esto al segundo día o tercero, de repente ya la fiebre baja en pico, ¿no? De acuerdo a la cirugía. Si se echa adecuadamente un buen lavado y se limpia en todo lo tóxico, pues la fiebre baja, ¿no? ¿Cuándo se considera fiebre? Cuando la temperatura es mayor de 40 grados centígrados. En estos casos hablo, ¿no? Fiebre postoperatoria. También puede haber cierta alteración en el hipotálamo anterior y que va a guardar también relación con otra complicación que vamos a ver luego, que es la fiebre que se presenta como ya un mecanismo de golpe de calor agudo. Siempre considerar las causas de fiebre perioperatoria y posoperatoria. Un termómetro que es el que nos ayuda ahora. Hay termómetros diferentes, pero ahora el termómetro inclusive el digital, que simplemente se coloca delante del sujeto y marca la temperatura, ¿no? Ya son digitales. Y la hipertermia maligna que habíamos mencionado también puede producirse por una alteración en el hipotálamo anterior, una frecuencia de 1 en 50.000. Se dice por un defecto genético en el metabolismo del calcio, tiene una mortalidad del 30%, o sea, imagínense, no es muy simple. El uso de anestésicos, inicio entre los primeros 30 minutos de la anestesia. Característicamente hay una creatinina fosfoquinasa alta, una hipercalcemia y acidosis metabólica. El tratamiento de la hipertermia maligna va a ser enfriamiento activo, dantroleno, hiperventilación, bicarbonato de sodio, soluciones glucosadas, furosemida, etc. Cuando se produce una hipertermia induciendo la anestesia, ya les habrá dicho la doctora Olazábal, pues simplemente se interrumpe la cirugía. El problema es si ya se inició la cirugía. El anestesiólogo nos dice, jóvenes, acaben su cirugía. ¿Qué hay que hacer? Simplemente lo que estamos haciendo, pues, se cierra, 3, 4 puntos y se acabó, ya acabé. Y el anestesiólogo se dedica a practicar todo eso, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene un 30% de mortalidad. Hemos tenido casos, ¿no? Hay que tener cuidado. ¿Y cómo se ve eso, no? Lógicamente, a veces, hasta curiosamente, alguna vez, me acuerdo que estábamos operando y un interno dijo, doctores, el paciente está caliente. ¿Qué? A ver, tómale la temperatura. ¿No? Buena observación, ¿no? Es un interno, porque él estaba tocando, ¿no? Nosotros estábamos con los instrumentos y demás. Doctor, el paciente está muy caliente. Uf, se suspendió la cirugía. Bien. Complicaciones respiratorias, ya son otras complicaciones de tipo médico, ¿no? Atelectasia, síndrome de aspiración, derrame pleural, lesión pulmonar aguda con edema y síndrome de insuficiencia respiratoria pulmonar aguda. Todas estas se pueden presentar. Derrame pleural, que es un acúmulo anormal de líquido en la cavidad torácica, generalmente en la base, y que se produce por enfermedades de la pleura o de los pulmones o alteraciones extrapulmonares de tipo cardíaco o sistémicas como el lupus, por ejemplo, o la artritis reumatoidea. Y también cuando hay algún factor de cáncer, ¿no? Se va a producir. ¿Cómo se manifiesta? Dolor, disnea, taquipnea, disminución del murmullo vesicular en la base y disminución de la expansibilidad torácica, ¿no? El tratamiento, cuando es muy grande, es una toracocentesis. Pero cuando es muy pequeño, muchas veces consultamos al cirujano de tórax y él nos dice, no es necesario hacer toracocentesis, se va a reabsorber solo. Pero es una complicación. Ya el cirujano de tórax es el que manda ahí. Si es un derrame de este tipo ya grande, lógicamente, pues hay que hacer la punción, drenaje con punción. De igual manera en este caso, ¿no? Se ve la radiografía con un derrame en el lado derecho, pequeño en la lámina izquierda y en la derecha, pues un gran derrame, ¿no? Básicamente todo el hemitórax derecho. Otras complicaciones respiratorias pueden ser la embolia pulmonar, la neumopatía reactiva, la neumopatía obstructiva, la aspiración pulmonar. La embolia pulmonar como una factoría, ustedes saben, bueno, ahora que vayan a hacer complicaciones o cirugía vascular, una de las complicaciones de la tromboflebitis, por ejemplo, es la embolia pulmonar, ¿no? Entonces siempre considera al paciente que se va a operar de unas varices, puede hacer tromboflebitis y hacer una embolia pulmonar.
Tenemos que saberla reconocer en primer lugar, luego hacer el diagnóstico y hacer el tratamiento. La neumonía postoperatoria es la complicación más común con que se mueren los pacientes después de una cirugía. Siempre hacemos esa pregunta de examen a los alumnos cuando hacíamos los exámenes teórico-prácticos finales. ¿Cuál es la complicación más común causa de mortalidad de los pacientes? En general, en cirugía. Mis alumnos siempre decían, pues no, neumonía postoperatoria, profesor, muy bien. ¿Quién ha sido tu profesor? El doctor Tamayo, muy bien, excelente. Factores predisponentes, atelectasia, aspiración, aumento de secreciones, apoyo ventilatorio prolongado, infección peritoneal, ¿no? Causales de la neumonía. En lo que es su patología, el reflejo de oxígeno después de la cirugía se vuelve débil, no se expulsan bien las secreciones, insuficiente el árbol bronquial para limpiar las escobitas que tenemos ahí en los bronquiolos y alveolos, pues no funcionan bien, se acumula secreción y se produce pues la neumonía. La intubación endotraqueal también daña el mecanismo de transporte mucociliar y la capacidad funcional del macrófago alveolar. Una intubación debe ser siempre hecha muy adecuadamente con un material que no produzca mayormente lesión, ¿no? Y también la cantidad de aire que se insufla en el baloncito del tubo endotraqueal debe ser tan adecuado que no produzca un factor de compresión disminuyendo estos dos potenciales. Manifestaciones clínicas: fiebre, taquipnea, aumento de las secreciones, por lo tanto va a haber tos y al final una consolidación pulmonar, ¿no? Que se ve en la radiografía. Prevención, aspiración de secreciones, ejercicio respiratorio. Siempre nosotros a los pacientitos, quienes hacían prácticas conmigo, la principal indicación que les daba a mis pacientes es 5 respiraciones cada 5 minutos. Inspira profundo por la nariz y exhalas por la boca, reteniendo un rato. Y después hacer ejercicios respiratorios asociados a movimientos de extremidades superiores, inferiores, etc. Y el tratamiento, lógicamente, que antibióticos, expectorantes, antiinflamatorios, bueno, que ya son manejo médico más que todo, ¿no? Las complicaciones cardíacas, básicamente, hipertensión postoperatoria, isquemia, infarto perioperatorio, shock cardiogénico, arritmia e insuficiencia cardíaca congestiva. Son varias también. La hipertensión postoperatoria es una de las más presentes, igual que las arritmias. Las arritmias se pueden aparecer en el transoperatorio o dentro de los primeros 3 días del postoperatorio. En su etiología se consideran la inducción anestésica, hipopotasemia, hipocalemia, alcalosis, fármacos como los simpáticos miméticos, el estrés, hipercapnia. Un electrocardiograma con una taquicardia, ¿no? Con arritmia incluso. Bueno, ya hemos visto nosotros cuando hemos hecho patología de tiroides, ¿no? El hipertiroidismo. El infarto agudo de miocardio, el 50% de los infartos son asintomáticos. Factores de riesgo: aterosclerosis, insuficiencia cardíaca congestiva, infartos previos, mayores de 60 años, hipotensión, hipoxemia. En este caso, tratándose de pacientes mayores de 60 y que hayan tenido infartos previos, se debe tener mayor cuidado y lógicamente el anestesiólogo tiene que estar monitoreando las enzimas cardíacas, ¿no? Para ver si es que el paciente está con infarto, incluso en el postoperatorio. Troponina, T, etcétera. Y que, bueno, si empieza a alterarse, pues caballeros, ¿no? Hay que actuar de inmediato. Me acuerdo mucho un caso de antes de la pandemia, 2 años antes, un pacientito que operamos de una hernia, pues había tenido un infarto anterior, estuvo de alta, le estuvimos monitoreando sus enzimas cardíacas, todo estaba bien. El último día se le monitoreó en la mañana, aparentemente bien, a las 12 del día vinieron a recogerlo, en el ascensor empezó a sentir un poco de dolor. Saliendo del ascensor, ahí en el pasillo, se cae. Y lo suben a una camilla que consiguen por ahí, lo llevan a emergencia, pero lógicamente a shock trauma, infarto. Se murió. Así de riesgo, ¿no? Entonces no es juego, jóvenes. Cuando hagan las historias clínicas, tengan mucho cuidado con averiguar bien los antecedentes en el paciente. Complicaciones, manifestaciones clínicas de infarto, dolor torácico, hipotensión, arritmias, ¿no? El diagnóstico, lógicamente el electrocardiograma nos da el parámetro.
la creatinina quinasa y la troponina que les mencionaba hace un ratito. Un típico infarto, ¿no? Desnivel ST con una elevación de la onda T, lógicamente. Típico de un infarto. Complicaciones renales y de las vías urinarias. Retención urinaria e insuficiencia renal aguda. No es más raro que los pacientes que se operan de cualquier cosa hagan retención de orina. ¿Qué hacen mis enfermeras? Pues generalmente les gusta poner sonda vesical, sobre todo si son pacientes varones. No sé por qué. Doctorcito, le pongo sonda, nos dicen, ¿no? Bueno, si no orina, pues ponle sondita nomás, ¿no? En casos de hipertiroidismo y hipotiroidismo también, el síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética también tiene que ver como complicación metabólica, ¿no? Complicaciones gastrointestinales, ilio y obstrucción. Pueden ser dos complicaciones que se presentan en un paciente, ¿no? Ilio puede ser paralítico, puede ser mecánico. El síndrome del compartimental abdominal, que se produce por un aumento de la presión, los intestinos se edematizan y demás, y se produce una disminución en la circulación de los mismos. Puede dar lugar a inclusive fenómenos vasculares, que hay que reconocerlos, ¿no? Porque lógicamente el abdomen se distiende bastante, sobre todo en grandes incisiones, a veces hay que aperturarlo y dejarlo abierto. Complicaciones a nivel de los estomas, las colostomías o ileostomías, por ejemplo. Colitis relacionadas con antibióticos, las fugas en las anastomosis, que también son complicaciones gastrointestinales, y las fístulas secundarias a una fuga de anastomosis. Ahí tienen, por ejemplo, ¿no? Un aumento de la complex abdominal, que lógicamente si la herida fuera más reciente, pues se puede haber una dehiscencia, ¿no? Pero un síndrome compartimental. Y acá hay un compromiso ya de asas en un síndrome compartimental. Este es un niñito nacido con un problema de una malformación congénita, ¿no? Una gastrosquisis, pero que acá se acompaña incluso de toracosquisis, podríamos decir. Falta pared costal y también pared abdominal anterior, básicamente, una gran malformación congénita. Complicaciones hepatobiliares, lesiones de las vías biliares, las cirugías de vesícula o de vías biliares propiamente, la insuficiencia hepática aguda. Complicaciones neurológicas, delirio, demencia, psicosis, que son más frecuentes lógicamente en pacientes de ancianos. Trastornos convulsivos que a veces se presentan en los pacientes mayores, apoplejía y ataques isquémicos transitorios. A veces el paciente no reconoce, dice, viene su hija, le dice, oye, ¿quién eres? Doctor, no me reconoce, consulta al neurólogo. Le dan algunos medicamentos, lógicamente, para mejorar la circulación, bueno, poco a poco empiezan a reconocer, ¿no? Algunos demoran más. Complicaciones de oído, nariz y garganta, como epistaxis, hipoacusia aguda, sinusitis, parotiditis, ya propias de la especialidad en este tipo de cirugía. Consideraciones especiales, hay que tener cuidado en los extremos de la edad, en los recién nacidos, neonatos, y en los pacientes muy ancianos, es donde mayormente se presentan más las complicaciones. En todas puede haber, ¿no? Pero mayormente en ellos, y ahí hay que tener más cuidado. Las preocupaciones éticas que siempre se deben tener para cuando se producen estas complicaciones, lógicamente, hay un principio, ¿no? Lo que es la ética médica, que así uno sepa que alguien no lo hizo muy bien, pues no debe estar divulgándolo y diciendo, ay, tal persona lo hizo mal. No, hay que callar, ¿no? Ética médica. Manual de ética y de ontología, que ustedes tienen que saber bien. Y las cuestiones públicas y de regulación, que lógicamente son bien importantes también. Lógicamente en esto, el periodismo y el Poder Judicial, que muchas veces cuestiona pues algún procedimiento y demás, muchas veces por un procedimiento quirúrgico, pues se va pues a un problema de denuncia y hay que ir pues a declarar, entre comillas, a los juzgados, ¿no? Son cuestiones que se presentan, lógicamente. ¿Quién no ha estado en algún momento en una situación de estas? Y que deben ser siempre tenidas en cuenta, siempre hacer las cosas bien para que no caigamos en estas consideraciones, ¿no? Muy bien, muchachos. No sé si hay alguna pregunta, si fueran tan amables.
Justo hemos hecho 47 minutos. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Muy bien. Me dan 3 minutos para cambiar la proyección, ¿sí? Muchas gracias. Bien, jóvenes, ¿me escuchan? Sí, se lo escucha, doctor. ¿Se mira también? Sí, también se puede apreciar las diapositivas. Muchas gracias. Muy bien. Vamos a empezar entonces, bueno, con lo que es la patología de mama, que lógicamente es una de las partes que tratamos ahora en esta segunda fase, dentro de lo que es cirugía de partes blandas, lógicamente. Como anécdota nada más les puedo decir, ¿no? Que lógicamente en lo que es, por ejemplo, en los hospitales que ya tienen un nivel 4, la patología de mama ya lo guarda una especialidad, ¿no? Que en nuestro caso, en el hospital CASE, pues lo hace ginecología, que abarca tanto la patología de mama benigna como maligna. Y lógicamente hay otros hospitales de mayor especialidad, los hospitales neoplásicos, por ejemplo, en el INEN, que les dije que en algún momento yo roté por allí, pues había una unidad propiamente de patología de mama. Y justamente una doctora Calderón, me acuerdo, que al igual que ustedes, así como están ahora como alumnos míos, siempre fue una buena alumna, una alumna bien alta, ¿no? Se medía como 1,80 m más o menos, siempre bastante imponente, impositiva. Incluso se dio el lujo de traer a los doctores del INEN aquí a Arequipa a hacer unas jornadas eh, de enfermedades neoplásicas, que lo realizó en el Hospital General, me acuerdo. Y bueno, bien, ¿no? O sea, lo hizo muy bien. Y me acuerdo que en la presentación pues que hizo, ¿no? Yo de curiosidad porque estaba ahí, fui a hacer una clínica y entré a escuchar, ¿no? Y me encontré con un grupo de unos 5 o 6 chicos de la Católica que ya estaban en el INEN y interesante, pues. Y me dio mucho gusto que a mitad de exposición yo estaba escuchando y emitieron algunas palabras muy halagadoras a mi persona, a todo el grupo, a todo el panel, ¿no? Bueno, yo humildemente hice una señal de agradecimiento, ¿no? Pero me dio mucho gusto, ¿no? Que un alumno mío hiciera este reconocimiento y público, ¿no? Básicamente. Después, a los 10 años más o menos, volví a ir al neoplasia, ya estaba de residente. Volví a ir al INEN ya por una cuestión de ir a hacer una rotación y me encontré pues que ella estaba de segunda de jefe en esta unidad de mama. Imagínense. Me imagino que ahorita ya está de jefa en la unidad de mama, ¿no? Pero muy buena, muy buena. Entonces es la calidad que yo quiero transmitirles también a ustedes, muchachos, ya que son mis alumnos tutoriados, que ustedes también van a llegar lejos. Esperemos que lleguen igual que nuestra querida alumna Calderón. Bien, entonces lo que es la patología de mama, entonces vamos a ver lo que es la patología congénita. En realidad, más el tema habla sobre patología congénita, pero también habla sobre lo que es anatomía, fisiología y algo de lo que es embriología también. Bueno, hablar de lo que es la mama, un órgano noble, lógicamente, que tiene que ver con la lactancia,
del recién nacido y la perpetuación de la especie, lógicamente, especie humana y en general de los mamíferos también, ¿no? El famoso, dentro de lo que es la anatomía, el pezón, la glándula misma y los elementos anexos. Ya en una lámina en la cual vemos ya sus constituyentes, los acinos glandulares, los conductos, que se van a hacer cada vez más mayores y que van a desembocar en una serie de unos 20 lobulillos que van a desembocar en 3 o 4 conductos grandes y que se van a eliminar por el pezón donde va a salir la leche. Hay una unidad contráctil, lógicamente unas células mioepiteliales, que son las que tienen que ver con la contracción también para la salida de leche, al estímulo de la lactancia del bebé. Y los dúctulos, que son los que básicamente van a secretar la leche. Los lóbulos, que son la unidad prácticamente funcional de la mama, desde el punto de vista funcional, y los senos lactíferos que ya prácticamente coleccionan la leche, ¿no?, antes de la salida. De igual manera, la misma imagen, ya más especificados los senos lactíferos, el pezón, ¿no?, y las células musculares que envuelven a todos estos elementos, ¿no?, los alvéolos. La oxitocina hace contraer estas células mioepiteliales o musculares, básicamente. La prolactina hace secretar la leche. Y la leche que se acumula aquí en estos elementos en los lactíferos, algunas glándulas Montgomery, que son glándulas que secretan líquido más que todo, y que van a lubricar lógicamente la mama para que no sea seca, ¿no? Y un tejido de soporte o de grasa que siempre hay, básicamente. Entre la tercera y la séptima costilla, delante del músculo y aponeurosis pectoral, desde el esternón hasta la línea axilar anterior. Y tiene muchas veces una prolongación axilar. Bien. Los ligamentos de Cooper, que son trastos fibrosos en la parte superior, que son los elementos que básicamente son elementos de sostén, que son estos de aquí, ¿no? Panículo adiposo, igual, básicamente lo mismo, ¿no? Los mismos elementos, solamente que un poquito más bonitos, ya en color. Igualmente su relación con los músculos pectorales, pectoral mayor, pectoral menor en la parte posterior, y su relación con ellos, ¿no?, que tiene mucha importancia cuando se hace la cirugía radical de mama, básicamente. Igualmente, los músculos deltoideos, los músculos pectorales mayor, que tienen relación también con la mama. Cuando se hace la inspección de la mama activa, se contrae lógicamente para poder ver si hay alguna alteración. Ya vamos a ver luego eso. La irrigación arterial viene de la mamaria interna, externa, una rama pectoral acromiotorácica, las venas acompañan a las arterias, y la inervación que viene del plexo cervical, nervios intercostales, el plexo braquial y una inervación simpática propiamente dicha. Esta es la irrigación básicamente, todos los elementos que hemos mencionado, ¿no?, la acromiotorácica, torácica superior, torácica lateral, la mamaria externa, interna. El drenaje de tipo venoso, que ya hemos dicho acompañan a las arterias básicamente. Hay un círculo venoso de Halley o red venosa superficial y que va a drenar hacia la vena torácica interna, axilar o yugular interna. Y a nivel superficial, ¿no?, a nivel profundo, la vena axilar, perforantes de la mamaria interna, venas intercostales posteriores. Hay anastomosis con las venas vertebrales, las venas ásicos y la vena cava. Por eso es que algunos cánceres de la zona de los cuadrantes internos van a poder drenar a las venas vertebrales, y por ese mecanismo pueden producir metástasis a ese nivel. Vías de metástasis que habíamos visto, ¿no? Circulación hacia el pulmón y hacia las vértebras. La inervación
Los nervios cutáneos, rama supraclavicular del plexo cervical superficial, lógicamente, la rama perforante anterior y rama perforante laterales, desde el segundo hasta el sexto nervio intercostal, básicamente. Y el drenaje linfático, que es muy importante hablándose de mama, que básicamente se va a tomar también como zonas los ganglios axilares, los ganglios de la zona de la mamaria interna, ¿no? Y los de la supraclavicular, el músculo moyoideo, su tendón, la yugular interna, y la clavícula y la vena subclavia. Es muy importante determinar los ganglios infraclaviculares como los supraclaviculares también, ¿no? Considerando que si se encuentra un ganglio supraclavicular positivo, se dice que esa paciente ya tiene un estadio 4 y ya el tratamiento cambia radicalmente, ¿no? Ustedes saben que es muy protocolar el uso de tratamiento en lo que es mama. Bueno, cuando se haga cáncer de mama vamos a ver más eso. La glándula mamaria tiene su drenaje linfático, ya van a terminar más cuando hagan este seminario también. Los ganglios axilares, entre los cuales es bien importante este ganglio de Rotter, que en la cirugía, cuando se hace la mastectomía radical, hay que encontrarlo y hay que sacarlo, porque hay que mandarlo a analizar, si está tomado o no. Y los ganglios que están sobre el trayecto de la vena axilar también, ¿no? Básicamente. Nivel 1, 2, 3, de acuerdo al nivel que puedan tener. Los anatomistas reconocen 5 grupos de ganglios axilares, los cirujanos identifican 6 grupos. Bueno, sea cual sea, los ganglios están en la axila, lógicamente, que es ricamente inervada por tener este sistema de circulación linfática, ¿no? Básicamente. Este dibujo de nuestro amigo Netter, ¿no? El famoso Netter. No les hablé, pero siempre les digo, ¿no? Tuve una alumna hace 4 años que hizo una guía de prácticas en la cual hacíamos todavía guías de prácticas en físico, lógicamente, ¿no? No hacíamos virtuales. Y me hizo una guía de prácticas, pero con dibujos más o menos de este tipo. Pero no eran copiados, oigan. La niña dibujaba, ella hacía esos dibujos. Y le pusimos de sobrenombre, ¿no? A la alumna Netter, ¿no? Con mucho cariño, con mucho respeto, por supuesto. Porque hacía pues unos esquemas, unos dibujos tremendos, así, o sea, igual que esto. Estoy en clases, Carito. Es una señorita secretaria de la universidad. Bien, entonces, así ese tipo y calidad de dibujos, imagínense. ¿Cuál fue su nota? Ya se imagina, pues, ¿no? Fue 20, pues. En la práctica de la fase que hizo conmigo y en su guía de prácticas. Nunca había puesto un 20, se lo puse. Muy bien. Entonces, el nivel 1, 2, el grupo de la vena axilar, el grupo mamario externo, el grupo subescapular. El nivel 2, el grupo central, básicamente. Hablar de lo que es los niveles del drenaje linfático en mama, pues bastante interesante. Y cuando se hace la cirugía de mama, pues cuando se hace la mastectomía radical, hay que tomar el mayor número de ganglios, ¿no? En el nivel 3 está el grupo subclavicular que ya les mencionaba y que vienen del borde superior del pectoral menor, se extienden hacia el ápice de la axila y reciben drenaje de todos los grupos, lógicamente. El grupo interpectoral o de Rotter, que les había mencionado que siempre debemos ubicarlo, está ubicado justo entre el pectoral menor y mayor, más o menos en el nivel de su inserción. Se desinserta el pectoral mayor y se ubica el ganglio en esa posición. La grasa mamaria que siempre debe tenerse, las glándulas de Montgomery, bueno, la areola mamaria, que esto ya
Lo hemos visto de igual manera. Igual, ¿no? Hemos hablado del drenaje linfático, hay bastantes esquemas y dibujos aquí, lógicamente para que ustedes, a quienes les guste la patología de mama, lógicamente lo tomen muy importante. Pero aquí básicamente el retorno linfático que tiene que ver con el territorio supraclavicular, aquí por ejemplo, ¿no? Que básicamente, o a nivel cervical inclusive, que ya pues lógicamente habla pues de un estadio 4 de enfermedad por neoplasia, cuando están tomados estos grupos ganglionares. Esta es de la inervación de la mama que ya la hemos visto también. Un poco más esquematizado ya. El drenaje linfático también ya para que ustedes se deleiten estudiando esto. Ya lo han hecho ustedes también en anatomía, lógicamente, ¿no? Con este les hago un recuerdo de cuando han hecho su disección en anatomía. ¿Ustedes han llegado a hacer todavía disección en cadáveres? Sí, ¿cierto? Entonces, acuérdense cuando han destapado pues esta parte y hacían su anatomía. Qué bonito es hacer la disección, ¿no? Es bastante agradable. Esperemos que en algún momento se llegue a esto nuevamente. Aunque ahora ya hay modelos ya anatómicos, virtuales, y que también puede hacerse una práctica adecuada. En lo que es la fisiología vamos a tener diferentes fases en el desarrollo, ¿no? Desde la embriogénesis, que básicamente va a tener que ver con estas formaciones que se localizan a nivel del ectodermo y también a nivel del endodermo, donde se va a desarrollar propiamente en una línea llamada línea alba o línea mamaria, la formación de este tejido del ectodermo en unión con el endodermo, que van a ser las glándulas propiamente, y que van a dar lugar a esta embriología básicamente. En lo que es la fisiología, vamos a tener la etapa de embriogénesis. Muchas veces en el nacimiento se puede desarrollar, se puede inducir un desarrollo de la mama, que vamos a ver luego en lo que es patología congénita, pero normalmente esto no se establece un inicio es en la pubertad, más a los 12 años, donde ya se empieza a desarrollar la mama. Muchas veces en niñas menores o 8 años, por ejemplo, aparece un nodulito ya que muchas veces es consulta preocupante de la mamá, que lo lleva al médico, a mí me han ido a buscar muchas veces, y que la respuesta de estas mamás puede ser simplemente: señor, espere, no se preocupe, es un esbozo de su mama, lo que va a tener en el futuro. Una mama madura en reposo tiene una estimulación cíclica inducida por una fase luteínica tardía y premenstrual. En el embarazo, lógicamente, va a haber una hiperplasia llamada la adenosis del embarazo, justamente preparándose para la lactancia, que es inducida por los estrógenos en asociación con la progesterona y prolactina. La lactación, que se da en las mujeres que lactan, lógicamente, y en la cual se produce una pérdida de por la pérdida de las hormonas placentarias y altas concentraciones de prolactina. Entonces se produce leche, inducida también por el estímulo de la lactancia del bebé, y se produce pues una lactancia que va a depender el tiempo ya de la duración, de la característica de la mama de cada mamá, porque algunas tienen pues algunas mamas un poco más desarrolladas que otras y tienen mayor producción de leche, ¿no? Lógicamente. Igual como sucede en los mamíferos, en las vaquitas, por ejemplo, ¿no? Y la expulsión de la leche que se va a producir en las células por la acción de las contracción de las células miepiteliales y la oxitocina, que son producidas por el estímulo del pezón. Cuando se suspende la lactancia, baja la prolactina y la oxitocina y lógicamente ya no se va a producir leche. La producción de leche, lógicamente, es el principal mecanismo de lo que es la fisiología de la mama. Por eso se enuncia en esta forma, ¿no?
Y en la menopausia, que lógicamente ya se produce una involución propia por la edad y por la misma lactación se va a producir una disminución en la turgencia de la mama. Las mamas se vuelven péndulas, lógicamente, y que ya pues es un mecanismo propio de la edad en las mamás. Es el precio de dar de lactar, ¿no? Lógicamente. Pero ya van a ver luego una imagen que les voy a presentar. Menos de 10 años, ni siquiera un esbozo, en algunas sí. 10 años y medio ya hay un pequeño esbozo, en algunas se adelanta a los 8 años. A los 11 años ya hay un pequeño esbozo, a los 12 años ya hay un esbozo ya de unas mamas inmaduras. A los 13 años ya la mayoría de mujercitas ya tienen sus mamas desarrolladas, ¿no? Dentro de la edad biológica del desarrollo del M, que se llama, ¿no? De igual manera, el esbozo, la adolescencia, en el embarazo, básicamente en la lactancia, mucho más, ¿no? Básicamente en la lateral de igual manera, en la lactancia, pues, los conductos, las glándulas propiamente están llenas pues, de secreción de leche, ¿no? Qué hermoso es ver a una mujercita dando de lactar a su bebé. Bien, la fisiología de la mama que tiene mucha relación con, lógicamente, también el problema cíclico a nivel del endometrio, lógicamente, ¿no? Hay mucha relación. La inducción de estas por la hipófisis, antes por el hipotálamo, la prolactina, la FSH, etcétera, todas las hormonas que tienen que ver. Bien, ya dijimos en cuanto a la embriología, solamente decir que aquí hay dos líneas las líneas mamarias, que dos autores, Williams o Merkel, le pusieron sus nombres y que lógicamente son un vestigio de nuestro desarrollo filogenético, embriogenético, básicamente, ¿no? El desarrollo de nuestro desarrollo de lo que es especie humana. Bien, vamos a ver las anomalías mamarias ahora, ¿no? La patología de la mama, que la clase lo dice como patología congénita nada más, pero nosotros hemos tratado de incluir lo que son las anomalías adquiridas permanentes y las transitorias fisiológicas. Entonces, sobre las tres vamos a hablar. La frecuencia de la patología congénita no es muy establecida, pero se dice que puede ser del 10%. Dentro de las malformaciones, los pezones supernumerarios son de repente los más frecuentes, o sea, la politelia, que es entre el 5 al 10% de personas, tanto varones como mujeres. Un tejido mamario ectópico, 1 o 2%, y lógicamente es más frecuente en el sexo femenino, pero también puede haber en varones. En Europa, 0,22% es menos, la raza negra de América, 1,63%, y la raza judía, 2,5%. Las anomalías congénitas se van a dar por perturbación embrionaria, por perturbación genética propiamente o alteración en el DNA, o por un desarrollo imperfecto, que las células blanco no capten y no desarrollen, ¿no? Y estas anomalías congénitas, hablando, pueden ser por defecto o por exceso. En lo que significa por defecto, o sea, en menos, van a ser la amastia, la telia, las que son las A, ¿no? La sigmastia, el pezón plano invertido. Amastia es que no hay mama, telia es que no hay pezón. Sigmastia es que no hay división entre ambas mamas, no hay surco. Y el pezón plano invertido, que bueno, es fácil de reconocer porque en vez de ser umbilicado, en vez de ser evertido, perdón, se hace umbilicado el pezón. Y que da lugar pues a alteraciones en la lactancia, lógicamente. Estas son las mujeres que más hacen mastitis. No está escrito, pero puede ser pregunta de examen, ¿no? ¿En quiénes se presenta más mastitis? En las mujeres con pezón plano. Sopla. Es la respuesta. Por exceso, en más. Polimastia, politelia, tejido aberrante, protrusión de la areola, ¿no? Bien.
Las anomalías por defecto, la mastia, decíamos, es la ausencia completa de una o de ambas mamas. No siempre son las dos. Y hay un síndrome llamado de Poland, raro, por supuesto, en las cuales es una ausencia de las mamas y además del músculo pectoral y deformidad de la pared costal. Esto en el 90% de casos se da esta asociación. Y a veces también se asocia a una simbraquidactilia, es decir, que una de las extremidades pues no desarrolla bien o simplemente desarrolla mal, pequeña. Puede haber una mastia ya post cirugía o por radioterapia o iatrogénica también, ¿no? Lo que les mencionaba hace un momento, ¿no? Alguna vez recurrió a mi persona, pues una señora que su hijita empezó a desarrollar pues para ella un tumor en la zona pectoral, se dio cuenta que le estaba creciendo, 8 añitos, entonces dijo, caray, está creciendo un tumor. Me lo trajo pues la niña, ¿no? La examiné, le digo, no se preocupe señora, tranquila. Esto es un desarrollo precoz, lógicamente. Siempre hay que observarla nada más, ¿no? Cuando cumpla 10 años esto ya va a ser mucho mejor. Si usted nota que empieza a crecer ya desmesuradamente o bien hay dolor o algo así, pues me avisa, ¿no? Así sucedió. 2, 3 años después vino ya la niñita más desarrollada, pues lógicamente. Y así varios casos, ¿no? Lo difícil sucedió alguna vez que me vino en una clínica que estaba atendiendo, pues me llegó una niñita que venía de Juliaca, me acuerdo, y que alguien por ahí pues la había operado de un tumor en la mama. Y cuando la observamos, pues, uy, le habían operado una mama incipiente, ¿no? Entonces le explicábamos a la señora que, bueno, seguramente el doctor había encontrado algo y por eso había tenido que hacerlo, pero que lo más probable era que en ese sitio no iba a tener mama, ¿no? Que de todas maneras consultara con su médico allá, que simplemente la íbamos a curar y que nada más, ¿no? Para ser ético, lógicamente. Lógicamente no podíamos decir otra cosa, ¿no? Ya me entienden ustedes. Entonces, pero esto lógicamente no debió suceder. Entonces, hay que saber diferenciar bien, lógicamente, para esto mejor recurrir a un especialista, sea ginecólogo o sea cirujano, sino que se tiene un conocimiento sobre esta patología. Ustedes lo están haciendo y no van a incurrir en ese error, lógicamente. Si alguna vez encuentran esto en una niñita, se acordarán del otro tamaño. Muy bien. Una mastia en este caso, ¿no? Izquierda, lógicamente. El derecho lo tiene normal. Lógicamente, presentaron un caso clínico de una paciente que por no tener una mama, pues tenía pues una alteración psicológica bien evidente, ¿no? Que en su colegio, en su escuela, pues sometida a un acoso y demás, ¿no? Lo que ustedes ya saben cómo se llama ahora. Entonces, al final, pues, cuando ya pasó el tiempo, la mujer ya entró en edad mayor, pues simplemente recurrió a la cirugía, ¿no? Se hizo una prótesis y solucionó así su problema. Las anomalías por defecto, ¿no? La tela es la más rara. La plaza de la areola y el pezón también pueden ser presentes, una descripción hecha por Batcheller en 1888. La llamada sigmastia, que les dije, no hay separación entre ambas mamas, básicamente esta, no hay una división, no hay separación, por eso se llama así. Mamas fusionadas por un tabique membranoso central y que acá se acompaña de un pezón plano invertido, que acá lo ven bien claramente, ¿no? Muchas veces se da esta asociación de estas dos patologías, el pezón plano invertido y la sigmastia. Igual, otro caso de sigmastia que es más evidente inclusive. Lo que ven ustedes aquí, les dije el otro día, por ejemplo, ¿no? En la práctica les dije, el examen de la mama con mi grupo que estábamos haciendo, les mencionaba que normalmente una de las mamas puede ser mayor que la otra. En razón puede ser la izquierda o la derecha. Y les dije a las señoritas, ¿no? Que hacíamos la práctica, háganse un autoexamen en casa y van a ver
si alguna de las dos mamas es mayor, más grande que la otra, ¿no? No es lo más frecuente, pero sí puede haber. Una telia ya casi con una amastia, lógicamente, ¿no? Las anomalías congénitas por exceso son las más frecuentes. La polimastia, entre hasta el 2% de mujeres. En el Oriente, mujeres del Oriente, 5 a 2%, 5.2%. Anomalías por el pezón, de la areola y parénquima glandular. Se dice que hay un factor hereditario, hasta el 50% es bilateral, y se produciría por alteraciones a nivel de los cromosomas 3 o 8 en asociación con los síndromes de Turner y Fleischer. También hay casos de polimastia fuera de la línea mamaria, ¿no? O sea, hablando de las dos líneas mamarias, la de Williams y Merkel, dijimos que se pueden presentar, pero también puede haber mamas fuera de estas líneas, pero son raras, ¿no? En una diapositiva vamos a presentar un casito. Las anomalías congénitas por exceso. Perdón un ratito, muchachos, voy a tomar un poco de agüita. Que al que toca y al que canta se le seca la garganta, decían los grandes autores. Bien. Las anomalías por exceso, la politelia o pezones supernumerarios es la malformación congénita más frecuente, hablando de anomalías congénitas por exceso, ¿no? Puede ser intraareolar o extraareolar. Mayormente son unilaterales en el 50% de casos. ¿Cómo se van a encontrar? Ustedes al hacer el examen general del paciente o de la paciente, porque también se presenta en varones, pues simplemente van a encontrar una lesión pigmentada, generalmente por debajo de la zona del pectoral mayor, en mujeres por debajo de la línea inframamaria y que se van hacia abajo en una línea, ¿no? Que pueden presentarse más abajo inclusive. La localización más frecuente es en el borde inferior de la mama y en la zona axilar. La asociación con anomalías renales y cáncer renal testicular es muy frecuente, por eso pacientes que se encuentran estas alteraciones hay que hacer un examen a nivel renal y testicular, tratando de buscar una patología, ¿no? Y el diagnóstico diferencial de estas lesiones son con problemas de neurofibromatosis, a veces se presentan lesiones, nevos o verrugas, o los quistes de Bachelet que se llaman, ¿no? Unos quistecitos que se localizan en esa zona, que también pueden simular politelia. Justamente es un paciente varón, miren dónde está un pezoncito, ¿no? Es decir, en la línea teóricamente mamaria inferior, ¿no? Ahí está. Estas anomalías congénitas por exceso, en ellas puede haber un tejido mamario aberrante, accesorio, supernumerario o ectópico. Puede haber solo parénquima glandular y no haber pezón, como vamos a ver luego. Y la frecuencia va entre el 1.2% aproximadamente. Localización axilar mayor en la gestación, se hace más manifiesta en la gestación, porque justamente por la gestación se va a producir un mayor desarrollo mamario. Muchas veces hemos tenido pacientes que nos han buscado cuando estaban embarazadas. Me dice, doctor, me está doliendo en la axila, no sé, me ha parecido esto, doctor, mira, a ver, pálpeme, mira lo que tengo. Y al examinar pues la zona axilar encontrábamos ahí pues una mama propiamente, ¿no? A veces vienen con pezón, a veces sin pezón. El diagnóstico diferencial, lógicamente, siempre hay que hacer con alguna otra tumoración propiamente de la mama. Considerar que estas mamas aberrantes de localización axilar, por ejemplo, son asiento de patología mamaria, muchas veces cáncer. O sea, siempre hay que tener cuidado con este tipo de lesiones y es mejor extirparlas de repente, ¿no? Nosotros hemos tenido oportunidad de, con un factor de estético en primer lugar y segundo de profilaxia, pues hacer una mastectomía de estas mamas aberrantes, ¿no?
Y el tratamiento es quirúrgico, que ya les dije lo que les estoy diciendo, que puede ser postgestación o en la lactancia propiamente dicho. Pero mejor es esperar después, post lactación propiamente incluso, ¿no? Esta es una localización, aunque ustedes no lo crean, inguinal, de una mama supernumeraria. Lógicamente, una polimastia, pero sin pezón, ¿no? Sin politelia. Mama supernumeraria de localización axilar, derecha, izquierda, de menor o mayor tamaño. Acá una politelia, justamente en esta localización, ¿no? Siguiendo las líneas de Merkel. Las anomalías por exceso también pueden ser la protrusión de la areola, que es una malformación rara y que simula un tumor sésil pendulado, que básicamente se nota como una desproporción entre lo que es la mama y la areola, ¿no? Se puede producir un crecimiento desproporcionado en la pubertad y se le puede hacer tratamiento hormonal, pero a veces es resistente a ese tratamiento incluso. Y el tratamiento, cuando no se puede solucionar con terapia hormonal, pues habrá que se puede hacer cirugía, lógicamente, porque no va a servir para una lactancia esa protrusión de la areola. Una polimastia con politelia también, localización axilar, ¿no? Otras anormalidades son la anisomastia, que se dice que es una desigualdad en el tamaño de las dos mamas, pero una desigualdad pues muy exagerada, ¿no? Porque ya les mencioné y es tarea para cada una de nuestras queridas alumnas, hoy día, examínense. No, la clase de autoexamen viene mañana, pero examínense su mama si una es mayor que la otra. La proyección axilar o llamada cola de Spencer o cola de la mama, que a veces no siempre se presenta en algunas personas, más que todo. Y que lógicamente también tiene que ser observada cuando se sospecha de una patología. Una anisomastia, ¿no? Una evidente desproporción entre las dos. Las anomalías mamarias adquiridas permanentes. Adquiridas, no congénitas. Estas son producidas por causa hormonal más que todo, ¿no? Por los esteroides ováricos o esteroides propios de la hipófisis perdón, por inducción de la hipófisis o por iatrogenia también, por hormonas inducidas iatrogénicamente, ¿no? Estrógenos principalmente. Y por defecto cuando hay hipoplasias o hipomastias, que también pueden ser adquiridas. Por exceso las hipertrofias mamarias. Es un ejemplo de una hipotrofia, ¿no? Considerando que esta es una proporción más o menos adecuada de la mama. Hay un término que Suros mencionaba en su libro y decía, ¿cuál es el tamaño adecuado pues, de una mama, ¿no? ¿A qué tamaño podríamos considerarla normal a una mama? Y Suros muy poéticamente dice el tamaño de que abarque una mano de un gentil hombre. A ver, lean Suros, así dice. ¿Eso qué significa, no? Que es una mama que lógicamente tocando con la mano de una persona que tenga una mano promedio, pues toda la glándula esté incluida en la mama, ¿no? Si es más pequeña, pues hipotrofia. Si es más grande, es una hipertrofia. Bien. Las anomalías mamarias adquiridas, entonces, la hipoplasia mamaria se produce por una hipofunción hormonal, un hipogonadismo o falta de respuesta también en las células que debieran recibir este estímulo. Y el sinónimo de hipoplasia mamaria es micromastia. El diagnóstico diferencial debe hacerse con una hipotrofia mamaria propiamente dicha. El tratamiento, bueno, pasa a ser cirugía, pues lógicamente. Lógicamente el tratamiento va a ser, pues, básicamente un implante, ¿no?
También puede producirse una hipoplasia por hipogonadismo. En el síndrome de Turner o una menopausia prematura se va a producir una disminución del tamaño de la mama también. Por falta de respuesta, lógicamente esto a nivel ya del tejido que debía responder a los estímulos hormonales, por hermafroditismo o intersexualidad, en aquellos sujetos que no son muy bien definidos genéticamente, se presenta pues también ello, ¿no? Y lo que es iatrogenia, lo que nos habíamos mencionado, pues la cirugía que no debe ser bien indicada. Casos de radioterapia en niños que por alguna situación de una enfermedad de tipo oncológico, por ejemplo, reciben radioterapia y pues indudablemente van a llegar a una hipoplasia mamaria o a una, que sea una disminución en el tamaño de la mama. Los traumatismos, golpes en esta zona y las infecciones que se pudieran localizar también allí y que lesionen lógicamente el nódulo mamario primordial de la mama, pues va a tener importancia. Una macromastia o hipertrofia mamaria, lógicamente aquí es bilateral, ¿no? Lógicamente. Como dijimos, una mano de un gentil hombre, pues no abarca. Las líneas de Merkel y Williams que habíamos dicho, justamente, que sean desde el desarrollo embriogénico, ¿no? Una anisomastia, micromastia, hipotrofia mamaria, ¿no? Es decir, en la zona axilar una hipertrofia mamaria con pezoncito incluido. En la parte inferior aquí se ve también de igual manera, ¿no? Una mama supernumeraria. Aquí una mama supernumeraria y aparentemente con una lesión oncológica. Aquí es evidente ya, ¿no? Una mama supernumeraria con pezón, pero que aquí hay un cáncer de mama, ¿no? En una mama supernumeraria. En este sitio también. Aparentemente hay un proceso inflamatorio, ¿no? Igual. Igual en el lado derecho, ¿no? Hay un nódulo primordial, ¿no? Creo que esa fue la foto de la paciente. Pero aquí tienen en la zona axilar una mama supernumeraria. Igual también aquí. El chuponcito evidencia que es un niñito, un recién nacido, un lactante, y que hace pues un desarrollo de sus glándulas mamarias, a veces con salida de secreción láctea. Por eso le llamaban leche de brujas, ¿no? Los tipos de hipertrofia mamaria son de acuerdo a la edad en que aparecen. Si es en mujeres o en hombres. Lógicamente, de acuerdo a la edad de aparición, 0 a 4 meses hipertrofia neonatal. Si es en hombres, igual una hipertrofia neonatal. En mujeres de 7 meses a 8 años, hipertrofia precoz, y en hombres no hay, ¿no? De 9 a 12 años, una hipertrofia prepuberal o infantil, que en mujeres, en hombres se denomina ginecomastia. Bien, cuando se produce el embarazo, la hipertrofia gravídica propia, y en la etapa reproductiva, la hipertrofia lactacional también, ¿no? Y en la adultez, algunos casos que persisten a pesar de la disminución de la influencia hormonal y siguen o quedan con sus mamas muy desarrolladas y pendientes, llamada ginecomastia, ¿no? Que se presenta tanto en varones como en mujeres. Entonces aquí hay una hipertrofia mamaria muy evidente, senos gigantes, de igual manera, algo pendulados estos senos. Este recién nacido con su leche de brujas,
y su presencia de estas glándulas. Muy bien. Este es un varón más bien, ¿no? Ven una polimasia politelia en un varón, un poco raro. Un recién nacido, bueno, un niñito lactante probablemente, algo mayorcito, en el cual también hay un desarrollo mamario. Esto es lo que más enaltece al ser humano, ¿no? El hecho de que una mamá esté dando de lactar a un bebé. La finalidad de la fisiología de la mama y una forma de perenización del ser humano, lógicamente la lactancia materna. Las lactancias maternizadas no brindan lo mismo, ¿no? Y hay algo que les quería enseñar, ¿no? Que es justamente mi última diapositiva, no la penúltima, porque la otra también tiene una expresión. Miren esa cara de felicidad de la mamá y del niño. Ambos son felices, ¿no? La mamá dando de lactar y el niño. En muchas personas esto nunca se rompe. Esta unión mamá-hijo. Y eso es lo más hermoso de la raza humana. Y lo que Dios hizo, ¿no? Miren esa cara de felicidad de ese niño. No le interesa otra cosa. Su teta, punto. Muchas gracias, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Justo acabamos a las 4 en punto. Muy bien. ¿Alguna pregunta, muchachos? Vamos, no sean tímidos. Bien, a su delegada le voy a hacer llegar la grabación de la clase anterior, me lo pidió ayer, el domingo, perdón. No pude hacerlo, he tenido bastante actividad el día de ayer y hoy. Y que se llama, apenas pueda, le voy a enviar tanto la clase anterior como la de ahora. Creo que mañana tenemos clase también, mis queridos alumnos. De acuerdo a lo que tengo anotado acá, de 15 a 16 horas, displasia mamaria, autoexamen, dice, ¿así es o estoy equivocado? Sí, doctor. Mañana hay clases igual. Sí, pero ¿a qué hora es mi turno? ¿A 2:30 o 3:15? 3:15. No, 3:30 dirás. Es de 3:15 a 4, si no me equivoco. Ah, sí, 45 minutos. Ujú. 3:15 a 4, perfecto. Entonces mañana me estás invitando, por favor, a la reunión igual. Bueno, entramos a las 3:15 en punto. ¿Cuál es el tema que tienen antes? Bueno, sí. Es cirugía geriátrica. Ah, ya. Con el doctor Cabala, creo, ¿no? Muy bien. Bueno, yo fui respetuoso con él, espero que él también, bueno, de igual manera. El doctor es muy, muy correcto. Bien, siendo las 4:01, jóvenes, ¿alguna pregunta? Bien, para decirles nada más, por favor, a la delegada del grupo 5, que me llame dentro de un momento, si no tiene mi número, que le pida a los anteriores que han estado conmigo, que se ponga en contacto, porque creo que mañana empezamos una nueva rotación, el grupo 5. ¿Listo? Que se pongan en contacto conmigo, por favor, a mi teléfono para dar indicaciones. Sí, justo mañana es 28, justo empezamos hasta el 6 de mayo. Muy bien, que me llamen, por favor. Muy bien, jóvenes, muchas gracias. Si no hay preguntas, a ver, ratifico nuevamente. ¿No hay preguntas? Doctor, disculpe, una consulta. Adelante. ¿Cuál es la anomalía congénita por defecto más frecuente, en todo caso, de mama? La ¿O no mastia. hay amastia?
Claro, atelia, amastia. Esas son las Atelia, más frecuentes. atelia, lógicamente, ¿no? Porque Ya. la más frecuente en más es la politelia. O sea, por exceso. Claro, por exceso. El otro es por defecto, ¿no? O sea, en menos. Ya, ya, doctor. Gracias. Oh, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor. Doctor, Sí, sí, escuchamos. Adelante. Bueno, doctor, en el caso de una politelia, eh, digamos para bienes estéticos, ¿se recomendaría la extirpación o no habría problema con que se quede ahí? Bueno, depende, pues. Yo creo que si es una reina de belleza o una modelo profesional, de repente no le va a ser muy agradable tener pues una politelia, por decir, ¿no? Y seguramente pues va a recurrir a la cirugía. Pero hablando de una mujer común y corriente que no vaya a tener ese tipo de actividad, yo creo que no tiene ninguna importancia, ¿no? Y es frecuente, si ustedes examinan en su familia, por ejemplo, tómense esa molestia, denles una miradita, de repente por ahí a alguien le van a encontrar. Es más frecuente que lo que dicen, ¿no? Pero en realidad no guarda ninguna implicancia, a no ser que profesionalmente ya sea un factor eh, que se tenga que exponer por la figura de la persona, ¿no? Pero Muchas no, gracias. al contrario de la politelia, al contrario de la polimastia, ¿no? La polimastia sí hay que operarla por el potencial oncológico que tiene básicamente. Muchas gracias, doctor. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? doctor, acerca de las complicaciones quirúrgicas, em, el ejemplo que mencionó cuando se cancelaba una cirugía, por ejemplo, por la hipertermia que mencionó, ¿hay otra situación en la que pueda suceder lo mismo y se tenga que cancelar la cirugía? Claro. Otro ejemplo, por ejemplo, sería el hecho de que recién se sabe que el paciente es anticoagulado. A veces nos llega un paciente, lógicamente por emergencia, y que tiene que hacerse una cirugía sí o sí, por una hemorragia interna. Pues, caballeros, pues si estaba tomando aspirina igualito, no tenemos que entrar, ¿no? Lógicamente que la hemostasia va a ser más difícil y hay que dejar dren después y demás porque se sabe que potencialmente puede sangrar el paciente, ¿no? Y tener unidades de transfusión listas para poder revertir el factor de anticoagulación que tienen estos elementos, ¿no? Estos medicamentos. Pero otro ejemplo, por ejemplo, ver cuál podría ser, pero lógicamente que el paciente, lógicamente muchas veces, me acuerdo mucho un caso de una paciente que ya ingresó a sala de operaciones y se recién llegó pues las tomografías, por ejemplo, ¿no? De una tumoración abdominal que tenía. Se había programado para una operación radical. Y